detrás de cada persona hay un mundo, hay una gran experiencia vivida y esa gran experiencia está conformada por muchas experiencias. Experiencias que cada uno le da el valor que siente. Algunas son más significativas, otras son más superficiales, pero al fin y al cabo, todas esas experiencias conforman la vida de uno. Hace unos días compartí con vos una experiencia transformadora, una experiencia de conexión eh, que tuve el honor y el privilegio en esos días que compartí con vos de conocerte, de sentir tu camino de cierta manera, mucha identificación. Y es por eso que estamos acá, para continuar, para seguir explorando tu camino y para seguir aprendiendo. ¿Cómo te sentís en este momento? Muy agradecido, Mija, muy agradecido, ¿verdad? Es un honor estar acá, ser parte de este proyecto tan lindo que tenés del podcast, ser el primer invitado, es una honra realmente, me siento con gran responsabilidad, pero al mismo tiempo con una gran conexión que generamos mágicamente en poco tiempo y fluyendo muy bien. La verdad que creo que es un momento mágico y que ojalá pueda ayudar a mucha gente que lo pueda ver y seguir haciendo el bien de alguna forma. Para mí siempre en encuentros es muy importante conectarse con el sentir. Y yo también me siento muy agradecido de estar acá, de compartir con vos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te definís? Si te tenés que presentar, ¿de qué manera lo harías? Ya es una linda pregunta para empezar. La verdad que es, me definiría como alguien que supo adaptarse constantemente a muchísimos cambios en su vida y que siempre intenté interpretar todos los cambios de forma positiva, de que por algo pasan las cosas y en vez de sentarme en un rincón a victimizarme, era, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y cuál es el próximo paso para seguir adelante? ¿No? Y a partir de ahí creo que se fue construyendo una historia con muchos capítulos, algunos lindos, felices, otros tristes, frustrantes como la vida misma, ¿no? Siguiendo con esa línea de esa construcción, que me imagino que empezó hace unos cuantos años, me gustaría ir a lo que vos recordás de tus inicios. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Cómo se compone tu familia? Bueno. Yo nací en Montevideo, pero en realidad solamente vine para nacer y después ya vivía en San Carlos, en el interior de Maldonado. Estuve ahí hasta los 5 años, 6 años. Tengo un hermano que es un año menor, que se llama Pablo. Mis padres, Lorenzo y Mirta, que bueno, se separaron cuando yo tenía 6 años. Entonces ahí estuvimos en San Carlos. Después nos mudamos a Maldonado. A los 6 yo estaba en segundo de escuela. Ya ahí tuve cambio bueno, una escuela nueva y amigos nuevos, una ciudad más grande que me tocaba entender. Y, y luego ya, bueno, fui a la escuela en Maldonado, liceo, también me cambié de liceo, fui a dos liceos diferentes, a dos escuelas, tres escuelas diferentes. Y, y ahí después de todos esos cambios, a los 18 me vengo a Montevideo a hacer la facultad. Pero bueno, un poco de la infancia, lo que recuerdo es
es que mis padres trabajaban mucho, mi padre médico en el hospital todo el tiempo, mi madre psicóloga atendiendo pacientes todo el tiempo también. Y eran como momentos donde estábamos con mi hermano y nos fue generando como un sentimiento de una autonomía, una independencia, bueno, de manejarnos de entender un poco, bueno, ir en ómnibus a la escuela con 6 años, 7 años. Bueno, y si por ahí teníamos hambre, prepararnos la comida en casa, a ver qué había y manejarnos. Y bueno, es un poco los recuerdos, jugar mucho en la calle, con amigos. También me considero una persona muy introvertida, entonces como que siempre tenía como algo que me hacía analizar las cosas. Es como que me costaba fluir totalmente en los momentos. Es como que muchas veces me quedaba como reflexivo, ¿por qué en la escuela, por ejemplo, por qué había amigos que eran más populares y yo por ahí menos, que tenía más facilidad de hacer amigos, a mí me costaba más? Entonces como que me iba haciendo esas preguntas, pero para entender un poco por qué me pasaba eso y qué tenía que aprender, qué tenía que superar. Claro que con esa mente ahora más grande lo entiendo más. Una mente más chico por ahí eran momentos que me frustraba, ¿no? Y me daban bronca. En otros momentos no conectaba muy bien con algunas personas. Y bueno, fui como tratando de encontrar mi camino, pero siempre tuvo como ese lado más reflexivo, ¿sí? Más observador. Y esa reflexión y ese lado más observador que me estás mencionando, te hacía a vos, te condicionaba un poco en lo que fue tu infancia, en cómo Sí, te sentiste vos en tu infancia. sí, yo creo que sí. Yo creo que me sentía como raro por momentos, como que a otros les salían las cosas más fáciles y a mí no. Es como que desde ese lado, del lado social, digamos, ¿no? Después, eh, es como que también me pasaba que sentía que tenía que demostrar que era relevante, que era valioso, y me ponía como una presión, una mochila muy grande. Eso lo siento desde muy chiquito, ¿sabes? Es como que me acuerdo así desde las primeras, cuando empecé en la escuela, que ya empieza el tema de las notas y del juicio del profesor y del maestro a ver quién es buen alumno, quién no es. Es como que ya desde ahí me acuerdo que como que quería destacarme, como que no me daba igual. Es como que había otros que veía como que fluían más naturalmente con eso y por ahí si les iba bien o no, parecía no importarles tanto. Para mí era súper importante, o sea, si la maestra o el maestro de turno no me evaluaba bien o no me consideraba un buen alumno, a mí me pegaba, ¿no? Me afectaba. Y eso me fue generando una mochila particular, sí. Después, a lo largo de la vida, eso fue una constante, ¿no? Después, en vez de maestra, se transformó en profesor de universidad y cuando entré al mercado corporativo se transformó en jefes. Pero fue algo como que me acompañó, sí, siempre. Me imagino que recordar cómo eras vos ahí cuando eras chico y compararlo un poco con tus hijos de hoy en día, Mm. ¿ves diferencias de cómo ellos están transitando su vida y cómo vos la estabas transitando? Sí, es una linda pregunta porque, bueno, tengo 3 hijos. Ian va a cumplir 10, Luna con 8 y Sofía con 5. Y una de las cosas que aprendí es que cada uno tiene su camino, porque los 3, por más que nacieron en la misma familia, ¿no? Con los mismos estímulos, son totalmente diferentes. Y por ahí en Ian siento esa exigencia más fuerte. Luna es como que conecta con una creatividad que no parece importarle tanto, el tema de salir bien en la foto, ¿no? O que tenga un juicio positivo, ¿no? Y Sofía es como fluidez y espontaneidad pura que, bueno, me parece que los hijos son eh, los maestros que nos enseñan muchas cosas, ¿no? Que vienen acá para enseñarnos y no lo contrario. Creo que es
es un ida y vuelta, pero nos enseña mucho más de lo que pensamos. Y bueno, y lo veo, sí, veo ese reflejo y trato de como que usar mi experiencia para tratar de no transmitirles lo mismo que por ahí que yo sentí, pero al final cuando veo mi pasado soy un agradecido porque digo, bueno, era lo que me tenía que pasar para ser lo que soy hoy y me siento feliz con el ser que soy hoy, entonces como que lo veo diferente. En otros momentos lo veía con eh, más culpa, o no sé, había otras emociones, ahora es como que de a poco voy entendiendo un poco más, o el porqué, ¿no? De vivir lo que viví. Volviendo a eso que mencionabas, que me resulta muy interesante, que ya de chiquito eras una persona reflexiva, que cuestionabas, que te hacías preguntas. ¿En algún momento eh, fuiste consciente de la palabra, el sentido de cuando te hacías esas preguntas? Si lo recordás, ¿no? Porque Mm. me acuerdo que eras chiquito, pero cuando uno se hace preguntas, esas respuestas a veces le pueden dar el sentido de la vida de uno. O mostrar un camino. Y yo te escucho y siento como que tu vida tiene sentido. Hay un camino que viene de la infancia y ya vamos a hablar un poco del presente, pero ¿resonás con algo de eso? Sí, sí. Yo creo que en el momento no lo tenía claro, obviamente, por la edad, pero sentía que éramos parte de algo mayor que no tenía la conciencia suficiente para entenderlo, ¿no? Pero que sí había partes de la historia que no comprendía, pero que tenía como siempre ese sentimiento, ¿no? Que había algo mayor. Nunca fui de una religión en particular, pero sí como que creía en algo más grande. O sea, me ponía a entender un poco el mundo y decía, somos el planeta Tierra, hay un universo, hay tanta cosa que decís, esto no es obra de una simple casualidad, o sea, acá hay algo que está y hoy te diría que eh, estoy como con un sentimiento de que tiene mucho más que ver con el ser que con el tener, de que se trata mucho más del ser que del ego y como que lo voy viendo un poco más claro esa parte, ¿no? De animarme a ser más como quiero ser y no preocuparme tanto de qué es lo que el otro piensa, un poco lo que me conecta con lo que te decía de chico, de qué piensa mi maestro, si soy un buen alumno, si no, si mi padre o mi madre piensan que soy un buen hijo o no, o si mi jefe de turno piensa que soy un buen eh, empleado, funcionario o no. Y bueno, y como que tratar de soltar eso y ver que, bueno, soy como soy y ver el valor ahí y no en lo que el otro pueda pensar, ¿no? Mencionabas el ser y tener. Mm. Estuviste un tiempo de tu vida más con el tener que el ser, y Mm. eso me imagino que también te marcó un camino de estudio, de crecimiento académico. ¿Cómo fue eso? Sí. Sí, es como que fui interpretando el juego de la vida como más del lado del éxito socialmente aceptado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba en la escuela, cuando tuve que decidir la orientación vocacional, no tenía muy claro qué me gustaba, o sea, no me sentía muy conectado, porque bueno, entre otras cosas, en mi infancia es como que me desconecté un poco de mis sentimientos como rutina defensiva, ¿no? Como una forma de defenderme ante la vida y empecé como a protegerme mucho de lo que me hacía sentir mal y me fui desconectando y después darme cuenta que te desconectás de lo que te hace sentir mal, pero también de lo que te hace sentir bien y eso tampoco está bueno. Pero bueno, como que fui encontrando ese camino y, y bueno, me fue llevando transitando un poco por ahí. Pero ahora me fui un poco de lo que me preguntaste. ¿Cómo Recordar fue lo que tu me preguntaste. camino? En ese camino que estabas transitando del tener, Sí, de quizás de mostrarle al otro o de presionarte a vos de ser una persona exitosa, me imagino que eso también
te llevó, te mostró un camino de que estudiaste una carrera, Sí. quizás de mostrarle a alguien ciertas cosas. Ujú. Sí, sí, fue un poco eso que ahora conecté con lo que... Es como que sí, viví mucho de ese éxito, era lo que te estaba diciendo, ese éxito del modelo social, decir, bueno, ahora viene el paso de elegir la vocación, tenía cierta facilidad con las matemáticas, me fui para el lado de economía, contador, pero no por pasión, sinceramente, sino porque, bueno, me acuerdo que un día resolví un problema de matemática y me sentí bien y dije, bueno, es por ahí, en realidad, si no me pasaba eso, podía haber ido por otro lado. Por el lado de mi padre era medicina, mi madre psicología, entonces había como varios estímulos. Pero era como esa cosa de cómo dónde tengo que encajar para que me acepten mejor y bueno, es la carrera profesional. Después terminé la carrera, en el medio me vino como una crisis vocacional, terminé la carrera, eh, empecé a trabajar y ya quería como apuntar alto, decir, bueno, quiero entrar en una empresa multinacional, como que quería siempre como que desafiarme a lo que socialmente parecía ser más aceptado. Entonces, bueno, entré a trabajar en Zona América, que era un lugar muy querido por mucha gente. Después me fui a Argentina, hice un posgrado en cuanto trabajaba. Después volví, ahí entré en otra multinacional, que fue la que luego me llevó a Brasil. Entonces como que siempre eso de como pasando pantallas en la vida y viendo, bueno, cuál es la próxima pantalla pero era como muy desde el tengo que y no tanto desde el quiero. Es como, ¿qué tengo que hacer ahora o qué me toca hacer ahora? Y me desconectaba mucho con lo que a mí por ahí me llamaba más la atención o me hacía feliz. Y lo terminaba como durmiendo o anestesiando y decía, bueno, no, porque está el ejecutivo que tiene que estar acá y estas horas las tengo que dedicar a dar el máximo a la productividad. Y ese juego vas alimentando el ego y te vas llevando sin darte cuenta. Y bueno, fui avanzando corporativamente y bueno, seguí ese camino que me llevó a ser presidente de una multinacional con 28 años en Brasil, que bueno, es tremenda presión, pero bueno, en su momento lo abracé y fui, dejé atrás amigos, familia, me fui para Brasil, Curitiba. Estuve hasta ahí hasta ahora, a los 42 años en ese puesto, que renuncié ahora en diciembre. Y bueno, ahora siento que estoy haciendo un poco ese clic de tratando de pensar más en lo que quiero y no tanto en lo que tengo o en lo que socialmente por ahí sea más aceptado o se espere de mí, ¿no? Ya vamos a llegar a esa parte importante, y Mm. me imagino transformadora de tu vida, de renunciar a, a mucha comodidad eh, y abrazar y aceptar un camino nuevo. Pero me gustaría que me cuentes un poco acerca de ese mundo, de ese mundo de tener, de ese mundo de empresa, de ese Mm. mundo de ir escalando. Y recuerdo ahí que vos me dijiste que cuando eras chico te hacías ciertas preguntas. En ese momento, cuando estabas ahí escalando en la empresa, ¿te hacías preguntas? Sí, sí, era como trataba de entender un poco el juego, ¿no? O sea, en el mundo corporativo hay, tiene es un lado que tiene muchas caras. Por ahí la gente no es tan sincera, hay mucho miedo, hay mucho prejuicio. eh, Todavía está como que el tema de que tenés que dejar tu persona cuando entras a la empresa y como que solo puede ser una especie de avatar de alta productividad y que el ser humano que está por atrás es como que no está bueno mostrarlo, como que la vulnerabilidad es algo que malo. Y bueno, todo eso yo lo analizaba. Tuve una jefa en un momento que bueno, que no tenía por ahí esas habilidades de conexión humana y era un poco más fría y me enseñó mucho, pero al mismo tiempo yo decía, bueno,
si a mí me toca liderar en algún momento, me gustaría incorporar ese lado y de ver a la persona que está atrás y de tratar de entender y conectar para que al final la persona pueda ser más productiva, ¿no? Y que el ambiente sea más agradable y que se pueda lograr estar en un buen ambiente y al mismo tiempo tener buena productividad, buena eficiencia, pero no entendía cómo eso podía ser posible sin considerar el factor humano, como que no me cerraba. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que me faltaban competencias y herramientas en mi cajita de herramientas, lo que me habían enseñado en la universidad, y no me era suficiente, porque toda la parte de gestionar gente y de entender sobre personas, la verdad que no lo aprendí. Y eso me llevó a ir atrás de otras formaciones para poder entender y leer mucho y formarme desde otro lugar, del lado más de humanas y de psicología. Leía mucho sobre eso para poder entender y bueno, a partir de ahí construir un camino diferente dentro del mundo corporativo de a poco, ¿no? Y cuando estabas ahí, en ese mundo que estás compartiendo, ¿cómo te sentías vos? Eh, ¿Conectado, desconectado? ¿Cómo era cómo funcionaba la familia? Mm. Porque es un mundo de mucha exigencia. Sí. Yo creo que me fui blindando de alguna forma. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que me quedó muy marcado, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que es como que lo que me quedó de ese libro es que te vas armando una coraza protectora para blindarte de ciertas cosas que te afectan en la vida, pero que después te van dejando todo rígido, ¿no? Que es un poco lo que yo fui sintiendo con mi cuerpo. Bueno, después podemos hablar un poco del yoga, de otras cosas que fui descubriendo, pero que eso me fue dejando más rígido. Emocionalmente me distancié de lo que sentía, un poco para protegerme también, y fui construyendo una especie de avatar que era como un personaje, digamos, que todo lo podía, una especie de superhombre que lograba hacer cosas, pero que al final me sentía que no era, que iba perdiendo espontaneidad, que no era yo. No me sentía conectado con esa especie de personaje. Lo que pasa es que por momentos era muy difícil distinguir eso, era como que no estaba muy claro cuándo era personaje y cuándo era yo. Y es como que la vocecita del ser, de lo que sentía, la iba apagando y iba predominando el Ernesto que era socialmente aceptado y que le iba bien y que el cargo y que el salario y que el estatus, ¿no? Y una serie de cosas que bueno, que te va tentando y te va guiando. Y bueno, y me iba generando esas preguntas y después ya al ser padre y entrar en otros procesos de conciencia, de a poquito fui entendiendo y fui saliendo de a poco, ¿no? de ese personaje y poder conectar más con lo que siento que soy, ¿no? Claro. Para salir de ese personaje me imagino que es un trabajo muy fuerte, Sí. intenso, de mucha profundidad, de mucho conocimiento con uno mismo. Me imagino que en ese descubrir aparecieron herramientas que te dieron la posibilidad a vos de darte cuenta de esa desconexión y sentir una conexión. Recién nombrabas el yoga, cómo es tu alimentación, qué hábitos saludables empezaste a incorporar Sí. en ese camino que te ayudó un poco Sí. al presente de hoy. Sí. Sí, es bien interesante porque tiene mucho paralelismo con el mundo corporativo. Porque yo veo que se ataca mucho el síntoma y no la causa, ¿no? No solo en el mundo corporativo, sino en la medicina. Por eso hay tantas farmacias en tantas esquinas. Es la pastilla rápida y no la pregunta de qué es lo que está causando eso. ¿Por qué me siento así? Pero ¿cuál es la causa? No que me des la pastilla para que me calme el síntoma, sino el camino más largo, no el atajo. No digo que la industria farmacéutica no tenga su valor, porque hay situaciones donde es necesaria, pero
es importante también que las personas recorran el camino largo, que no sea siempre el camino corto y apagar un poco el síntoma solamente. Entonces eso me llevó a partir de ahí, en lo corporativo también lo aplicaba y trataba de ir como al origen de los problemas y resolver de raíz determinados problemas y no estar constantemente apagando el incendio y que siempre te vuelva, ¿no? Y en cuanto a mis hábitos, es como que me pasó eso, empecé a darme cuenta y decir, bueno, a ver, pero ¿qué estoy comiendo? No entiendo mucho de nutrición, a ver, voy a tratar de entender un poco más. Y ahí empecé a descubrir que había alimentos que me inflamaban, otros que el cuerpo toleraba más o menos, y ahí empecé a conectar y a escuchar a mi cuerpo. No lo escuchaba, no tenía sentido. De repente veía que me salía algo en la piel y me pasaba una crema para que se me vaya, pero no es que decía, pero ese proceso, acá hay un proceso de inflamación por atrás, hay algo que estoy comiendo, algo está pasando que me está generando esto. Y eso me empezó a apasionar y me fui metiendo y fui descubriendo desde el lado hormonal, intestinal, una serie de cosas que ahí iba escuchando, conectando con mi cuerpo y decía, bueno, esto me hace bien, esto no, iba probando y bueno, me fui armando como una dieta que me hace bien y que me siento bien. Pero es difícil a veces, porque la presión social especialmente entre los hombres, de uno se cuida y ya ya ¿no? Te señalan como que sos el raro del grupo y que no sé qué, y dale. Entonces eso tenés que tener el coraje de asumirlo, de plantarte y decir, bueno, sí, quiero ir por este lado, y por más que socialmente sea aceptado irse a comer un pancho, una milanesa, fritura, no sé qué, la verdad que no quiero, porque después si como eso me va a sentir mal, voy a estar 3 días que me va a sentir mal, eso me va al plano emocional, entonces ahí también aprendí como hábitos emocionales que me ayudan mucho. De mañana poder entrenar es fundamental, o sea, tener como mi momento de entender de que yo decido la emocionalidad que quiero para mi día. No es algo que de repente me levanto de mal humor y tengo un día de mierda porque sí, un día malo, sino que yo puedo entender que es bastante predecible si hago unos ciertos pasos y ciertos hábitos. Entonces entreno, tengo un lindo lugar en mi casa, por suerte, que me permite un área para entrenar, hacer la ceremonia de hielo que me enseñaste, el sauna, y bueno, y ahí tengo mi ritual, una meditación, y con eso me equilibro mucho emocionalmente, espiritualmente, y sumado eso a la buena alimentación, es como que me empiezo a sentir como una especie de superpoderes, pero en realidad de forma natural, porque siempre me generó un poco de rechazo tener que estar tomando mucha cosa de afuera, mucho químico. Hay determinados suplementos que sí son importantes, pero entender de nuevo el camino largo, ¿no? El hábito. Y lo lindo del hábito es que una vez que lo construís, el cuerpo te lo pide. Y hoy me levanto y ahora estaba acá, que vine para poder estar juntos acá desde Brasil y me quedé por suerte enfrente a la Rambla, muy agradecido de poder quedarme y salir a correr. Y es como que el cuerpo me lo pedía. Me levanté, vi el día divino, veía la Rambla desde la habitación y como que me llevaba, ¿no? No es que yo tenía que hacer un esfuerzo, es como que me salía naturalmente. Y bueno, esos hábitos me fueron ayudando, el yoga, entender de que el cuerpo va como conectándose un poco con la emoción y te va trabando si vos no expresás la emoción, si no sos espontáneo, el cuerpo se va quedando rígido, y la importancia de la flexibilidad. Y bueno, todo eso me fue también llevando por el lado del yoga. No es que soy un yogi, pero bueno, de a poquito tengo todavía, mi flexibilidad no es buena, pero bueno, la voy trabajando y la voy mejorando de a poco. No sos un yogi, pero estás en camino a hacerlo, porque vos me comentaste que tu mujer es profesora de yoga. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y lo aplica en la familia? Tami, sí, es profesora de yoga y también de Ayurveda, es una medicina india. Entonces aplica en familia, nos enseña de que la importancia de hábitos de la Ayurveda que ella trabajó, y en la parte de yoga también, como posiciones de yoga
desde que los nenes son chiquitos, como que está un poco en el ambiente, la importancia del cuerpo, de las posiciones. Y sí, ella tiene sus prácticas todos los días de mañana. Tiene que animarse un poco más por ahí a ser más comercial y vender más su producto. Yo siempre le digo eso, pero bueno, lo hace con mucho amor, al menos por ahora para la familia, pero yo creo que ella tiene potencial para ayudar mucho más gente también. Ahí hay un equipo. Sí, Ahí hay un equipo sin duda, sin duda. que sin lugar a dudas están en el camino. Es increíble, sí, porque la verdad que el valor de Tami en la rutina familiar, ahora se fue un mes a India para la formación de Ayurveda, lo que implicó que me quedé un mes con los 3 nenes en casa y me hizo valorar un montón de cosas de que cuando ella estaba las cosas es como que salían mágicamente y después te das cuenta que no es magia, es que te levantás y el desayuno y pensar qué vamos a comer. Por suerte, que tenemos la posibilidad de tener un plato de comida todos los días, pero estar como definiendo, bueno, qué vamos a comer y la merienda, qué le vamos a llevar a los nenes y llevar a los nenes a la escuela, irlos a buscar al club, después la cena, contarles un cuento, tratar de resistirnos a la tentación de dejar a los nenes en pantallas y traerlos a un momento de conexión, en el auto, conversar, cómo le fue, cómo se sintieron, ¿no? Todo eso requiere un trabajo de equipo, sí. Sin lugar a dudas. Me quiero ir un poquito a ese camino que te llevó a tomar la decisión que tomaste hoy. Desde el momento que vas a Brasil, a Curitiba, Sí. y tenés esa responsabilidad, ¿tuviste algún suceso que te pasó a vos, en tu persona, algún síntoma que te hizo darte cuenta, por acá no es? Igual seguías para adelante, pero ahí... Sí. Sabes que ahí me costó identificar una diferencia que es... A mí me gusta mucho la resiliencia y el esfuerzo y superar los famosos 40 segundos del hielo que aprendí contigo, ¿no? De esa resistencia. Todo esto hicimos una inmersión de hielo ahora, ante el podcast. Y bueno, esos 40 segundos te metes en el hielo y tu mente te dice, ¿qué haces acá? Salí. En fin, te vienen todas las resistencias y una vez que vences eso, es como que entras en otro plano, ¿no? Diferente. Y me pasó de muchas veces confundirme ese límite, de decir, bueno, ¿hasta dónde es resiliencia y algo que tengo que superar? Y hasta dónde ya está, que no es lo que quiero. Y me pasó específicamente el año pasado, antes de renunciar, de tener un episodio de burnout, que bueno, el síntoma fue, me empezó como a temblar la mano, me empecé a sentir mareado, sería como una especie de ataque de pánico, algo así. Y ahí era como que el cuerpo gritando, ¿no? Lo que la boca callaba o lo que trataba de esconder emocionalmente, y el cuerpo me lo hacía sentir. Entonces ese, digamos, que fue el episodio que para mí fue el basta, ¿no? Decir, no, realmente ya no es lo que... Ya no se trata de mostrar más nada, porque estuve 14 años como presidente de la compañía, no es que... O sea, ya está, lo que tenía que demostrar, lo demostré, y ahora es una señal de que preciso ir por otro lado, y que ya no se trata de seguir insistiendo en el mismo desafío, sino de realmente ir por otro lado. Y bueno, fue una decisión difícil, porque 3 hijos, el presupuesto de mi casa depende de mis ingresos, y bueno, es como... es una decisión que bueno, hay que animarse, y que del lado corporativo siempre existe la tentación de que te aumenten el salario, de que te ofrezcan posiciones, que me pasó, y bueno, y saber estar seguro con la decisión y decir, no quiero más, no es el camino, y con responsabilidad tomar una decisión planeada, avisarlo con mucho tiempo de anticipación, dar tiempo a que la organización tenga su proceso de sucesión, y ahí poder salir con orden, con tranquilidad, y por suerte se pudo dar. Y ahora, bueno, estoy en el medio del camino. Renuncié en diciembre, estamos a marzo,
van a ser 3 meses y disfrutando de esa incertidumbre, de no saber muy bien qué es lo que va a pasar, de que no tengo una agenda antes como tenía en mi día, que era una reunión atrás de otra y no tenía ni tiempo para ir al baño, no me daba tiempo para mí, y ahora me estoy dando tiempo para mí, bueno, como me pasó que el clic que hice fue que el modelo mental que yo tenía era: tengo que cumplir este rol de éxito y mi vida personal tiene que pagar el precio y aceptarlo, ¿no? Y ese precio empezó a ser cada vez más alto y ahora lo que me llevó a cambiar es la pregunta es ¿cómo quiero que sea mi día? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero que sea mi rutina diaria? Y a partir de ahí definir el trabajo que quiero tener para que esa rutina se pueda manifestar. Entonces, es básicamente lo opuesto. Y eso requiere un trabajo y un proceso, ¿no? Es decir, de ir de ese extremo al otro. No es fácil, pero me está haciendo mucho más placentero. Es como que me levanto y después ese ritual que te comenté es como que, uy, qué lindo el día que voy a tener por delante. En cambio, en otro momento era, ¿qué león tengo que matar hoy? Pues no, era un sentimiento en el mundo corporativo y más manejando una empresa en Brasil, 500 funcionarios, ya una facturación grande, y Brasil un mercado altamente cambiante en el ranking de los países más complicados para hacer negocio, que tiene todo ese lado lindo del aprendizaje, del desafío, pero al mismo tiempo es un estrés constante, de que te cambian todos los días las reglas de juego y cuando crees más o menos que tenés las respuestas, te cambian todas las preguntas y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y bueno, ahí vino ese episodio que fue, creo que tenía que pasar y bueno, y me llevó a tomar esa decisión. Que me imagino que fue una decisión difícil. Difícil, sí. Que genera incomodidad. ¿Cuánto tiempo duraste en tomar esa decisión? Yo creo varios años. Yo creo que estamos hablando de que empecé a pensarlo. Yo creo mucho en los ciclos de 7 años, en los setenios. Dicen que biológicamente cada 7 años renovamos todas nuestras células, o sea que literalmente somos prácticamente personas nuevas cada 7 años, ¿no? Y creo que después del primer ciclo de 7 años, yo hice 14 como presidente allá, y después del primer ciclo de 7 yo empecé con algunas preguntas en la cabeza y en la un poquito antes de la pandemia ya eso se hizo más fuerte. Ahí vino la pandemia, nació Sofía, mi hija más chica. Entonces como que había mucho cambio en mi entorno y no quería agregarle un cambio más en todo eso, que era una hija. Cuando viene la pandemia, mi hija tenía 3 meses, entonces era como la incertidumbre de la pandemia, no se sabía lo que iba a pasar, y una nenita de 3 meses, y digo, bueno, no es el momento ahora. Y bueno, lo fui postergando. Siempre había una excusa, y bueno, y me llevó como 5 años procesarlo de verdad y decir que en el momento que lo definí, ahí sí sentía una convicción muy grande. Y el día que lo comuniqué, fue como un alivio, así como una mochila gigante que me saqué de la espalda, que ya no tenía más ganas de cargar. Y bueno, eso me demostró que yo creo que la vida te habla un poco desde ese lugar, ¿no? De que si te sentís bien con la decisión y estás en paz, algo dice que es el camino correcto. Ahora, si querés tener todo garantizado, todo, y bueno, no sé, ya querer tener claro qué voy a hacer, qué me va a pasar, cómo. Y no, eso es lo lindo de la vida también. Imagínate que tuviéramos la vida todo predecible, sería aburrido, sería horrible. O sea, lo lindo es cuando ves una película, es que estás mirando y no sabes el personaje qué va a pasar y será que le va bien, será que no. Eso es lo lindo. Y bueno, pero una cosa es decirlo y mirar una película y otra cosa es mirar tu vida y decir, loco, soy el personaje de mi película y está en mis manos. ¿Y qué voy a hacer? O sea, si no tomo yo la decisión, hagamos de cuenta que mi vida es una película y yo soy el personaje principal y estoy mirando esa película. ¿Qué me gustaría que pase?
Y bueno, ese tipo de preguntas o reflexiones fue lo que me ayudó a tomar la decisión. Decir, sí, la verdad que si lo miro de ese lado, sería aburridísima la película si sigo sentado en la silla que estaba y le pongo un poco de emoción ahora con 3 hijos, familia, eh, y bueno, y cortar de repente los ingresos temporariamente y sin tener claro para dónde va. El camino es, sin duda es emocionante y a veces da un poco de miedo, pero bueno, aprendiendo como a en vez de aislar el sentimiento como hacía antes, a abrazarlo y trascenderlo, ¿no? Y a decir, bueno, Sí. qué bueno, quiere decir que estoy vivo, estoy sintiendo, qué lindo que me esté pasando esto y que lo pueda vivir y que lo pueda pasar y compartir la aventura en familia y estoy seguro que va a venir algo muy lindo por delante, más conecto con la intuición, no tengo muy claro qué, pero que va a ser un lindo cambio. Antes de empezar este encuentro, eh, hicimos una ceremonia de hielo en donde en cada ceremonia de hielo, en cada inmersión, hay 3 palabras que me acompañan siempre, que es la aceptación, que es la gratitud y la no lucha. Y siempre en esas inmersiones, lo que siempre está presente es el miedo. Ujú. Eh, Muchos amigos me dicen, mija, para vos es una papa meterte adentro. Y para mí nunca es una papa. Siempre tengo un respeto, siempre tengo una entrega, siempre hay un aprendizaje, un crecimiento. Y junto a vos, que vos me diste la posibilidad, compartimos una experiencia eh, que la compartimos a personas de este mundo que vos me estabas comentando. Ujú. Y fue una experiencia transformadora, primero para mí y para nosotros, para el equipo, y también para todos los que estaban ahí presentes. Y ahí es cuando, viste, te escucho a vos, veo esa experiencia y digo, falta conexión con uno mismo. Faltan esas experiencias para ayudarnos entre nosotros. Vos ahí tuviste una, una responsabilidad y una entrega hacia muchas personas que vos entendés muy bien y tuviste un sentido muy, muy profundo, muy latente, porque yo te escuchaba hablar frente a todos y le hablabas de igual a igual, que yo sé lo que vos estás sintiendo y estamos juntos. ¿Qué significó esa experiencia para vos en este Muchísimo. momento? Muchísimo. Para dar más contexto a la gente, bueno, yo integro una organización global que se llama YPO, que es Young Presidents Organization, que une más de 30.000 presidentes o dueños de empresas en todo el mundo. Hicimos un evento para ese grupo en Curitiba y que querían, bueno, tener esa experiencia del hielo y yo había visto tu trabajo sin conocerte mucho en ese momento. Y bueno, hicimos algo increíble que fue organizar un evento complejo en una semana, porque era la logística para que ustedes vayan a Curitiba, era bueno, el idioma, que no era un tema menor, que a ustedes les preocupaba también, y era un miedo a vencer, cada detalle. Y bueno, creo que lo hice como hacía mi otro trabajo, que era con muchísima responsabilidad, dedicación, atención por cada detalle, preocuparme por el que está del otro lado, sea un funcionario, sea un cliente, entender desde sus zapatos qué está sintiendo y si yo fuera él, qué me gustaría vivir. Entonces lo conecté de forma muy natural con ese proceso. Lo que me pasó de diferente es que lo disfruté. Es como que no, en ningún momento me vino el sentimiento de ansiedad o de estrés que por ahí sentía en mi otro trabajo, porque yo no, siendo muy sincero, no me conectaba con el rubro en el cual yo trabajaba, con el negocio. No era algo
que me generaba una conexión. Lo hacía mucho más por el desafío de construir un equipo y a través de eso lograr que la gente crezca, cumpla sus sueños y ayudarlos, ¿no? Desde que tengan su sustento para sus familias, mucha gente inmigrante que trabajaba en la empresa y que contaba historias de cómo la empresa le había cambiado su vida. Todo eso me motivaba y inspirar crecimiento de alguna forma a través del ejemplo, de una palabra, de una conexión, de una mirada, de estar genuinamente presente. Y eso me generaba mucha conexión, pero la verdad que el rubro en sí no. Entonces era como que, en el fondo siempre me preguntaba si yo logro mantener esa disciplina, esa atención por el detalle y esa performance que logré mejorar con todo lo que te conté de mis rutinas y de ser la mejor versión de mí mismo cada día, decir, bueno, ¿qué puedo hacer mejor hoy que ayer no hice? Y así hacerme esa pregunta todos los días. Es decir, si yo además de eso logro conectar de forma genuina con lo que estoy haciendo, me imagino que puede salir algo muy potente, ¿no? Y lo que me pasó con este evento fue un poco eso, decir, bueno, cómo mirar al mundo corporativo desde otro lugar, decir, bueno, cómo podemos a través de esta ceremonia enseñar o generar transformación y aprendizaje a partir de eso, de decir, bueno, de los 40 segundos, de que la mente te va a querer controlar en ese momento, de que vos no sos tu mente, de que hay desafíos que vos no te crees capaz de superar y lo podés superar. Vos hiciste Ironman, yo hice algunos medios de 73 y también es como que ese mismo sentimiento de al principio ves y decís, no hay manera de que termine esto. Y bueno, y después te metes y te entrenás y vas y lo vas trabajando y lo vas superando, ¿no? Y eso me motivaba mucho, pero este evento me trajo esa sorpresa que no la esperaba, que era un disfrute pleno y por más de que había presión, porque lo que organizamos en una semana es muy difícil, ¿no? Creo que no somos conscientes de lo que hicimos, de la complejidad de todo lo que hicimos en tan poco tiempo y cómo salió, y disfrutar el camino, realmente de disfrutar el camino y no sentirlo como un peso. Todo eso me hizo un clic interno muy grande de decir, me abrió la puerta hacia un mundo que no estaba acostumbrado, que era mi día a día, era como ya convivir con esa ansiedad, y mi rutina matutina era más para como que sea como una anestesia para que después me tenga que bancar esa ansiedad y esa presión que la puedo sobrellevar. Sí, totalmente. Para mí también fue una experiencia transformadora, que gracias a esa experiencia pude conocerte a vos más en profundidad y me da la posibilidad de seguir explorando tu vida, tu camino, que tenés mucho para compartir y para aportar. Ahora que terminó una gran etapa de tu vida y empezó otra, con mucha convicción, como vos me estás diciendo, pero también con alguna incertidumbre. ¿Cómo te la imaginás? Esa pregunta tiene mucha potencia porque algo que no somos conscientes es que nuestra realidad empieza en nuestra mente, o sea, en nuestros pensamientos. Y a partir de ahí podemos crear literalmente en nuestra realidad. Es una de las tantas, uno de los tantos superpoderes que tenemos como seres humanos que no somos conscientes. El famoso dicho de que usamos un porcentaje muy bajo de nuestro potencial y de verdad lo creo. Hice un retiro con Joe Dispenza, que es una persona muy conocida, y aprendí, entre otras cosas, el poder de que cuando vos tenés conexiones neuronales, que estás siempre pensando lo mismo, todos los días pensás lo mismo, y tu día es muy predecible, siempre lo mismo, estás siempre en la misma vibración, en los mismos pensamientos. Ahora, si le das lugar a visualizar, a crear, pero no estoy hablando de una visualización superficial, sino de, bueno, que te conectes con el sentimiento de que realmente lo quieras. No es que visualizo que voy a ganar $1 millón, o sea, no es así, te estás visualizando que estás siendo feliz en lo que estás haciendo, y estás por otro camino, y después el dinero viene como consecuencia. Si vos agregás valor de alguna forma y ayudás a la gente y das todo de vos,
eso tiene un precio que al final te vuelve financieramente. Y entonces como que estoy en ese proceso, todavía no tengo muy claro, pero es como que me voy poniendo, igual que en el triatlón, que nunca veía la prueba como ciento y tantos kilómetros en el caso del 73, sino que decía, bueno, primera vuelta del agua, después de la segunda, terminé, ahora viene la bici, la divido en etapas y ahí lo voy hasta que al final llego, ¿no? Y en esta etapa me está pasando lo mismo, decir, bueno, ¿qué viene ahora? Unos meses sabáticos, entre comillas, de decir, bueno, no tengo que ir a un lugar a trabajar, pero quiero que sea mantener mi disciplina de agenda de respetar el proceso, de decir, bueno, quiero saber hacerme las preguntas correctas, porque en la empresa como líder intentaba desarrollar esa habilidad, bueno, qué preguntas, no es que tengo que tener todas las respuestas, tengo que saber preguntar, qué preguntas hacer para poder llegar a la raíz de los problemas y a poder resolver. Entonces estar como en ese proceso, ahora aplicado conmigo, ¿qué me tengo que preguntar para que la elección sea la elección correcta? Y bueno, disfrutar ese camino, decidimos hacer ese proceso en Barcelona, para salir un poco también de forma intencional del ambiente, del día a día, de los mismos estímulos, y tener un proceso donde le dé lugar más a mi creatividad, a conectar con nuevas ideas, y ahí ir disfrutando ese proceso hasta que seguro se va decantando. Y lo que sí me imagino, que es lo que te puedo responder, es lo que te decía, es una rutina en donde yo me siento feliz con mi día, con cómo mi día se compone y de la forma que lo organizo, y que eso me transmite felicidad. Eso para mí ya es muchísimo. Lo que me queda es ponerle la parte más tangible de, bueno, concretamente qué sería exactamente. Pero me imagino en algo que tenga que ver con el mundo corporativo, que es lo que conocí todo este tiempo, no desaprovechar esa experiencia, pero al mismo tiempo lograr ayudar al mundo corporativo desde otro lugar diferente. Y este evento que hicimos creo que fue una buena, un buen tráiler de lo que sería la película, como que me ayudó mucho a ver que se puede generar un impacto que uno no... Es impensable. El feedback que tuvimos después de ese evento, hasta hoy nos siguen llegando los mensajes del poder y de la transformación que se generó ese día, y fue algo mágico que hicimos en equipo y que fluyó, como cuando veías al músico ahí en el evento y hablabas con los ojos en 2 segundos, fue fluyendo, fue muy lindo. Lo que pasó ahí fue magia. Hubo magia, hubo mucha conexión, hubo mucho estado de presencia. Y te escucho acerca de que hay mucho para hacer en el mundo corporativo, y mucho más vos que estuviste de ese lado. Y creo que es una gran oportunidad para poder ayudar a muchas personas que quizás sienten algo similar a lo que vos sentís, y también sentiste en todo este tiempo que te llevó a tomar esta decisión, pero no se animan a tomar la decisión que vos tomaste. Por eso es que es admirable tu camino, es de mucho aprendizaje, y hay mucho por hacer ahí. Hay mucho por hacer. Cuando vos tomás esta decisión, contabas que tenías 3 hijos, a Tami, tomás una decisión en familia. ¿Cómo llevan esa decisión ahora en familia, esta transición? En familia el proceso fue muy natural, y eso me ayudó mucho porque Tami ya sentía eso, cómo yo me iba sintiendo, y lejos de presionarme, como podría ser tal vez de quizás tener esa presión financiera o esa inseguridad de, bueno, ¿cómo será que al interrumpir los ingresos a nivel familiar y ir por ese lado del miedo, de la inseguridad? Al contrario, ya es como que veía que yo no estaba siendo la persona que podía ser, y que estaba muy lejos de mi versión ideal, que a pesar de que yo la buscaba de forma obsesiva a nivel de trabajo, me daba cuenta que a nivel personal
estaba fallando, me estaba muy, muy distante de la versión que yo sentía que podía llegar a ser como persona fuera del trabajo, ¿no? Como fuera de ese personaje, digamos. Entonces ella siempre me insistió mucho de que ya era el momento de que cerrar ese capítulo. Entonces el proceso, creo que eso fue fundamental, la contención y de que no tenga, además de todo lo difícil de esa decisión, si tuviera otro componente que es luchar contra una resistencia dentro de casa, familiar, hubiera sido más complicado. Y otro capítulo es con los nenes, que también está interesante porque a veces, no sé, te pueden venir los miedos de, uy, ¿cómo le digo a mi hijo que papá no trabaja más? ¿Será que lo toma como que fracasé? ¿Viste? Que te empiezan, no sé, me empezaban a venir esos fantasmas que en realidad nada que ver, porque lejos de eso, mi hijo feliz de que te conectan desde otro lugar, me empezó a ver que estaba más feliz, que estaba más leve, que estaba mucho más presente, que por más que yo siempre intenté ser muy presente, un poco por la realidad que tuve como chico, de chico que mis padres trabajaban mucho y traté de tener esa presencia, pero muchas veces la presencia física no equivale a la presencia en corazón, cuerpo y alma, ¿no? Me refiero a esa presencia, de que muchas veces estaba cenando en casa en la época de trabajo y estaba con la cabeza en cualquier lado del problema, no conseguía desconectar y me venía como una obsesión por querer resolver todo, y es imposible porque siempre va a haber algo y siempre va a haber un problema y bueno, hoy en día con la tecnología tan al alcance de nuestra mano, se hace más difícil hacer ese corte entre la salida del trabajo y la llegada a casa. Y eso me hacía estar muy poco presente. O sea, físicamente sí, pero con la cabeza en otro lado. Entonces, también vi que con mis hijos, tanto que es al día de hoy que dicen que no quieren que vuelva a trabajar, porque para ellos el trabajo es... Lo que no entienden es que el trabajo puede ser otra cosa diferente a lo que era, ¿no? Y eso es lo que les trato de explicar, que estoy con las palabras de ellos, que lo pueden entender, pero que estoy en ese proceso de redescubrir y vivir estos meses en Barcelona como una aventura en familia, y que ellos van a estar en una escuela que van a hablar español, hoy ellos hablan portugués. Entonces para ellos también es un cambio lindo, o sea, es una linda experiencia que a sus edades puedan tener de mi modo de ver, ese privilegio, de tener un cambio, de tener ese shock, porque es lo que le va a pasar en la vida después. O sea, no es que va a ser todo perfecto, que siempre vas a estar con la gente que te gusta, que siempre todo es zona de confort. Va a haber momentos que te cambia la realidad y el que se adapta es el que logra superarse. Entonces eso lo veo mucho de ese lado también para ellos, tanto para nosotros como pareja, pero también para nuestros hijos. Vivir ese proceso y que ellos puedan tener esa oportunidad me parece algo muy lindo. Hace un ratito en la entrevista hablabas de que la vida es como una película. Eso es algo que yo vengo sintiendo hace mucho, lo comparto mucho con mi hermano. Le digo que esto es una película. Hay muchas posibilidades, muchos tipos de personas, y en tu película ¿sentís que tiene todo una conexión? ¿Que todo tiene un sentido? Sí, sí. Una persona que admiro mucho, Steve Jobs, tiene una frase famosa que es: la línea de puntos solamente se une hacia atrás. O sea, después que avanzaste, mirás para atrás y te es más fácil unir los puntos. En el momento y proyectando para adelante es más difícil. Decir, bueno, ahora ¿por qué viene esto? ¿Y por qué me pasó lo que me pasó? Y después todo tiene una perfección. Por eso que este mundo es tan mágico, ¿no? Porque decís, esto, la verdad que lo interpretaba como algo negativo y al final fue lo mejor que me pudo pasar. Y hay mil ejemplos de eso. Entonces sí, veo que todo lo que me frustraba en mi infancia, que me sentía diferente, por ahí que sentía que me hacían bullying. En aquel momento no se usaba la palabra bullying, pero era como que no era digamos que el más popular de la clase, más nerd, como que me gustaba estudiar, menos sociable, más introvertido, observador. Todo eso al final tuvo su buena causa y fue lo que me llevó a generar determinadas competencias. Después de la autonomía que desarrollamos de chicos con mi hermano,
cuando nos fuimos a vivir solos en Montevideo y nos sentíamos tranquilos y había amigos que colapsaban porque no podían hacerse un plato de comida o no podían ir al supermercado porque estaban acostumbrados a que les dieran todo siempre en la mesa y no tenían esa fricción y después muchos se volvieron, no quisieron seguir en Montevideo. Y conecto, volviendo a tu pregunta, conecto eso que me pasaba con qué era lo que me tenía que pasar para ir generando la capacidad de avanzar y de resolver y de adaptarme a determinadas situaciones, ¿no? Entonces hoy lo interpreto, cada vez que me pasa algo, lo veo con otros ojos. Por ahí al principio algo que parece ser negativo, trato de buscarle la vuelta y decir, bueno, ¿qué es lo que la vida me está intentando enseñar con esto, ¿no? Y hay cosas que son más difíciles de entender cuando se te muere un ser querido, alguien que tiene una enfermedad terminal. Parecen ser cosas que son complejas de entender, de decir esto, pero hay que aceptar que hay planos que no controlamos, no dominamos y todo al final tiene su porqué, ¿no? Pero yo veo la conexión de muchos de los puntos que tuve en mi vida, cómo se fueron conectando. A esa persona del mundo corporativo o de otro mundo que está estancada y que quiere salir pero le da miedo, ¿qué tienes para decirle? Yo le diría, parecido a la charla que tuvimos hoy más temprano en la ceremonia del hielo, que es el miedo para mí es un mensajero positivo. ¿En qué sentido? Que si algo te da miedo es porque del otro lado de la calle hay algo que está valiendo la pena, porque si no sentís miedo, te da igual. Ahora, cuando algo te da miedo, yo creo que ese frío en la barriga es importante de sentirlo, pero de nuevo, los 40 segundos del hielo, ¿no? O sea, va a haber un momento que tenés que aceptar de que te vas a tirar al agua, no va a ser confortable porque es natural, estás literalmente saliendo de tu zona de confort, entonces no va a haber confort en esa decisión. Pero si te pones a pensar en tu vida, ¿cuándo aprendiste? ¿Cuando estabas calentito, tirado en la cama? ¿O cuando la sufriste, cuando estabas con un escenario adverso, cuando estabas fuera de esa zona de confort, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que cuando veo mi vida, los momentos que me generaron desafío, me sacaron de la zona de confort, fueron de los que más aprendí. Entonces, tratar de tener esa claridad de cada uno, mirar su vida y ver eso, decir, bueno, ¿qué es lo que les generó ese miedo en el pasado? ¿Cómo lo superaron? Y se van a dar cuenta que en ellos mismos está la respuesta. Y lo otro que le diría, un poco lo que hablamos hoy, de tener esa distinción entre el ego y el ser y tratar de ir viendo esos mundos que para mí por mucho tiempo eran más difíciles de distinguir, ¿no? Y poder separarlos y ver, bueno, que acá estoy actuando desde el ego, desde el ser, cómo poder conectarme con la verdadera esencia y no importarme tanto en el qué dirán, que ahí es todo ego. Cuando me importa qué es lo que va a decir el otro, el juicio que tenga sobre mí. Hay una frase que es, si querés agradarle a todo el mundo, dedícate a vender helados, porque yo qué sé, es muy difícil agradarle a todo el mundo y no creo que sea la receta para el éxito. Creo que en lo que hagas vas a tener gente que te apoye, vas a tener gente que te critique. Y lo que tenés que entender es que muchas veces el que te está criticando no te está criticando a vos. En realidad está con un conflicto con él mismo. De que al ver que vos estás dando un paso y él no, lo estás desafiando a que si vos podés, él no tiene excusa para decir que no puede. Entonces muchas veces la envidia o el lado o esa energía negativa en realidad no tiene que ver con vos, tiene que ver con la propia persona que te está juzgando. Y si lo entendés así, vas a ver, bueno, esto no me pertenece a mí, esto habla más de vos que de mí y yo voy a seguir mi camino. Y eso me ha ayudado mucho a recorrer esta decisión porque sin duda hubo mucha gente que me consideró un loco, que me consideró que cómo voy a hacer esto, que mirá en la posición que estoy, que no sé qué. Y bueno, y al final lo que sentí es que eso, que estaba generando capaz que algo que le estaba generando incomodidad al otro y que si yo lo hacía,
no le queda mucha excusa al otro para darse cuenta de que capaz que él también tiene que dar ese paso, ¿no? Entonces, creo que esa óptica puede ser una posibilidad, algo interesante para considerar para esa persona que me decía que estaba en ese momento, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque tus actos con responsabilidad, haciéndote cargo, como te escucho y te siento, viene la crítica del otro, pero viene la crítica porque capaz que te ve a vos y no se anima a hacer lo que vos estás haciendo. Sí. Y qué importante es compartir este camino. Que seguro mucha gente que no nos está escuchando le vas a despertar algo en el mundo corporativo o en otro mundo. Cuando digo otro mundo, digo en otra profesión, en otro trabajo que está ahí y que se siente estancado. Y reflexionando un poco acerca de todo este camino, me imagino que esa reflexión va evolucionando. Hoy compartiste una gran reflexión y si mirás para adelante, ¿cómo te la imaginás esa reflexión acerca de la vida? Yendo a lo que hablamos hoy, es esa reflexión de ver la vida como una película y verte como el protagonista, me parece clave. O sea, ¿qué querés? ¿Tener 80 años y mirar para atrás y arrepentirte? Debe ser horrible. O sea, eso lo uso porque a través del miedo y del pánico me genera acción. Entonces digo, mirá, estar en el final de mi vida y darme cuenta que viví la vida que otro quería que viva y no la que yo quería vivir. Debe ser durísimo. Y bueno, si lo veo así y veo que no me gustaría llegar a ese punto, entonces ya con 42, ¿qué tengo que hacer para que no llegar a los 80 y verme así? No hace falta llegar a los 80, no sé, a los 50, a los 60, a los 70. En cada momento reflexionar cosas que parecen muy obvias, pero que no son tan obvias, que es, vos querés una vida de determinada forma, pero tu día no es coherente con esa vida que querés. Entonces, ¿cómo vas a tener una vida de determinada forma si tu día no es así? Si al final la vida es la suma de los días. O sea, es como que no tiene sentido. O sea, querés la vida, pero en la mínima expresión que es el ahora, en este momento, en el día, no lo haces. Y que por arte de magia no tenés los días que querés tener y vas a terminar el final con una vida que querés tener. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. Pero a veces son cosas así, obvias, pero que no las reflexionamos de ese lado. Entonces, empecemos por el presente. Otra gran enseñanza del hielo, estar en el momento presente. Cuando estás ahí, no podés, es imposible estar en el pasado o en el futuro. Estás ahí, estás respirando y ahí vas cada segundo hasta que trascendés. Lo mismo con tu día. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahora para acercarme al día ideal que quiero? Y hacerlo con cada acto. Y muchas veces nos automatizamos, y es otra cosa que me ayudó mucho en esta decisión, que es ese sentimiento de estar como anestesiado, ¿viste? En el piloto automático, de no saborear una comida, de no disfrutar un atardecer. Ahora vengo a tu casa, a este lugar tan lindo, disfrutar la naturaleza, levantarme hoy mirando la Rambla, cuando es lo que extraño en Curitiba, no tengo esa Rambla. Agradecer, conectar con el agradecimiento. O sea, es increíble, pero cuando conectás con esa energía, todo va mejorando. Y decir, bueno, qué lindo esto que me está pasando, qué linda comida. Muchas veces te das cuenta que de repente comí y no tragué, no disfruté, no saboreé lo que tenía enfrente. Y lo mismo con una conversación. Yo puedo venir acá y estar automatizado en la pregunta y respuesta y responderte desde un lugar superficial o desde el ego pensando qué es lo que el otro quiere escuchar, o puedo estar como siento que estoy, que es presente y fluyendo y conectando y hablándote con mi corazón. Y eso es algo que lamentablemente no es lo que pasa. O sea, es como que estamos en una sociedad que evadimos siempre estos momentos. En vez de tener la conversación sincera, no, vamos a
a buscar la excusa para hablar de cualquier cosa menos de lo que de verdad estamos sintiendo que nos está pasando. Nos ponemos a hablar de política, nos ponemos a hablar de cualquier cosa menos de, che, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad, no? ¿El todo bien? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte de alguna forma? Y teniendo esos microespacios de conciencia y de presencia, me parece que es inevitable construir una linda historia, ¿no? Pero la disciplina es generar esa habilidad, que es difícil, porque yo te lo digo ahora, pero me pasa, no es que te lo digo como un Buda iluminado, sino que me pasa que estoy de repente, mi hijo me está diciendo algo y me doy cuenta que estoy con el celular y que en el momento que me doy cuenta tomo una acción para interrumpir eso, pero ya está, ya lo hice. O a veces esas cosas del mundo que vivimos hoy en día, de estar más preocupado por mostrar y no por vivirlo, o tener ese acto de coraje de estar ante alguien que querés y brindarte, ¿no? Y de conectar con la persona, como cuando tuvimos esa charla linda en Curitiba de que no habíamos hablado mucho y conectamos porque fue mucho mejor la calidad que la cantidad. No hizo falta que nos conozcamos desde toda la vida o tantos años, sino que generamos un momento de altísima calidad y se generó esa conexión, porque lo que faltaba era calidad, no cantidad. Y en el día a día lo mismo, de agradecer a la señora que limpia tu casa, al chofer de Uber que te trajo, al que te llevó la valija en el hotel, no sé, me pongo a pensar todo lo que me pasó en las últimas 24 horas y muchos actos de agradecimiento que no siempre los hice y te quedás. Es como que la tentación es evadir ese momento y no afrontar ese momento que es como incómodo, ¿no? De que, agradecer, cosas tan básicas, pero que nos incomoda, entonces las evitamos. Entonces, en vez de decir lo que pensamos, no lo decimos, lo guardamos, o posteamos en Instagram algo, en vez de decírselo a la persona, a la cara, a los ojos. Creo que eso me conecta más con lo que creo que es por ahí el camino. Pero estoy consciente que estamos en un mundo, y lo veo mucho con mis hijos, que estamos en un mundo que te da mucha facilidad para evadir los momentos. En vez de tener una conversación con tu hijo, le pones una pantalla y lo hipnotizás ahí y queda. Y no está bueno, no está bueno. Entonces, tampoco estoy demonizando a la tecnología, creo que nos ayuda muchísimo, y que yo pueda hablar con mi hermano que vive en Canadá por videoconferencia es algo increíble y no, el problema no está en la tecnología, sino usarla con conciencia, ¿no? Y bueno, ahí poder... Pero bueno, al final es, como te decía, es cómo podés ser el cambio que vos querés ver en el mundo. Entonces, a partir de tu granito de arena, bueno, yo voy a ponerme un objetivo de que... Y no es necesario irse al otro extremo, decir, ahora mañana voy a hacer todo, voy a agradecer todo. No, hace un poquito cada día. Un 1% por día ya es... Eso es otro secreto de construcción de hábito. No es que ya tenés que... Si vos vas a correr una maratón, no vas a salir a correr 42 kilómetros en un día. Vas a ir y de a poquito, acá lo mismo. Agradecé una vez en el día. Después, 2. Después, y ahí vas aumentando y es un músculo como que lo vas entrenando y también quererte a vos, que es otra cosa que a mí me cuesta mucho, ¿no? De realmente no darme tanto palo y agradecerme y decir, y mirarme al espejo y tratarme bien, ¿no? Y amarme, pero de verdad, como decir, con orgullo. Eso me cuesta. Siempre me miraba como insuficiente, como el lado que falta, como me enfocaba en el 1% del error, y si había una hoja blanca con un punto negro, el 99% me miraba el detalle de lo que no había salido bien en el día, y eso no está bueno. Es como que en vez de agradecer todo lo que sí había pasado, entonces estar en esa conexión de agradecimiento y de amor con uno mismo, creo que es un desafío también. Lejos del ego, de la vanidad, es más por un acto de que cómo vas a amar a otros si no sos capaz de amarte a vos mismo. Es otra cosa que
no, es medio incoherente, no es muy posible de darle a otros lo que vos no sos capaz de articular y de generar en vos mismo es complicado también. Bueno, ahora quiero hacer algo que lo siento en este momento. Me gustaría hacer un ejercicio psicológico que te conecte mucho con tu sentir. Se llama el de la silla vacía. En donde yo te quiero pedir que yo ahora me voy a parar, voy a dejar esta silla vacía. Quiero que vos mires la silla vacía y veas a Ernesto. ¿Qué sentís? ¿Qué tenés para decirle a este Ernesto de este momento? Así que lo voy a hacer, me voy atrás de cámara y te voy a dejar este momento para vos. Bueno. Gracias por este momento que es muy profundo. Primero agradecerte por no haberte dado por vencido en momentos que no aparecía la luz al fin del túnel tan clara, por haberte animado a soñar, a proyectar desafíos, a inventar versiones nuevas de vos y del mundo que fueran posibles, que permanecer luchando por cumplir sueños, sean tuyos o ayudando a otras personas a que cumplan sus sueños. Pero si vos que estás allá atrás, en otro momento, si veo al Ernesto más chico, ve dónde está el Ernesto ahora y bueno, hay mucha cosa que quizás le sorprendería, que no se imaginaría, otra que todavía ve que le cuesta más, que va a seguir aprendiendo, pero agradecerte por haber generado hasta ahora esta historia y por acompañarme en este camino, porque al final yo creo que el Ernesto de chico siempre está y todas las versiones de alguna forma conviven, y lo lindo es que tratar de sacar a la luz todas las sombras y las cosas que nos incomodan y poder ir generando nuevas versiones, seguir aprendiendo y bueno, y ahora decirte que viene una etapa linda de la película, que es el momento donde el actor principal toma una decisión impensada, arriesgada, quizás estadísticamente con muchas contras, y bueno, invitarte a que me sigas acompañando en este momento para que el fin de la película sea lindo y que nos haga querer ver esa película muchas veces, y de esas películas que no nos queremos olvidar, como hay una que a mí me marcó mucho, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, que bueno, es de Robin Williams, que hace de un profesor que saca a los alumnos de una estructura y los hace soñar, los hace pensar diferente. Y bueno, me viene como esa película de referencia, de seguir inspirando, de alguna forma poder hacer que la gente se anime a pensar diferente y que se anime a hacer la propia solución y ser el propio cambio que quieren ver en el mundo, y animarse a abrazar ese desafío, abrazar el miedo, y una vez que se supera esa barrera empieza la magia. Bueno, muchas gracias. Quise traer esta técnica siguiendo un poco con todo lo que venimos transitando, que es ahí ese acto de presencia, que para tomar las decisiones que vos tomaste hay que estar ahí, presente, consciente, sintiendo. Si mirás para atrás y te doy la posibilidad de un hecho de tu vida que lo podés cambiar, ¿lo cambiarías? No, creo que no. Creo que hay bastantes películas que muestran eso, que cuando uno trata de cambiar algo, de repente hay un efecto dominó que no sé si el efecto mariposa o cómo se dice, pero es como que querés arreglar una cosa y se te desarregla otra, y creo que el gran aprendizaje es la aceptación, y es que todo es más conectar con la aceptación de que todo fue perfecto como tenía que ser,
que con un sentimiento de que, uy, cambiaría esto. Es muy difícil eso porque es fácil decirlo ahora con la conciencia del Ernesto con 42, pero el Ernesto con 15 no había manera de que lo vea de esa forma. Entonces era lo que tenía que ser, lo veía así y bueno, y el paso correcto se dio y celebrarlo, y el paso en falso o el paso hacia atrás o el error también celebrarlo como aprendizaje. Es decir, bueno, estamos acá en esta vida para aprender a amar, aprender a ser nosotros mismos, a disfrutar del momento, a disfrutar del presente, a estar de cuerpo y alma en la vida y no en estar viendo hacia atrás y qué hubiera hecho. No, creo que es... O concentrate en ahora y en hacerlo diferente ahora. Lo que quieras cambiar, cámbialo ahora. Y generar un futuro más cercano a la vida que querés tener. ¿Qué mensaje tenés para decir, reflexión, Uh-huh. a todos los que te están mirando en este momento? Después de compartir tu historia, tu camino, tus enseñanzas, Uh-huh. ¿qué mensaje te gustaría dejar acá? Yo les diría que empiecen a poner en práctica hay una tendencia a veces a leer y a escuchar podcasts de tal asunto, no sé qué, pero al final no es lo mismo que hacerlo. Entonces como que el mensaje sería, empiecen por más pequeño que sea el paso, den ese paso. Y anímense a ver a través de su ejemplo, a entender cómo se sienten, a abrazar ese miedo, a abrazar ese cambio, a decir esa palabra o eso que le quieren decir a la persona que están pensando en este momento. Puede ser un te amo, puede ser un perdón, puede ser un gracias, puede ser un abrazo. Y empezar despacito, como un músculo que vas entrenando y cada vez va quedando mejor. Pero no entren en el engaño de leer y escuchar todo sobre un asunto, pero no hacer nada, porque al final el aprendizaje está en hacerlo. O sea, si ante la misma situación, si actúas diferente, ahí está el aprendizaje. Si seguís actuando de la misma forma, por más que te leas todo y que te escuches todos los podcasts del mundo, si al final no lo traducís en una acción, estás atrapado en el mismo camino, ¿no? Entonces, le diría eso, que empiecen, y que empiecen por un te amo, un perdón, un abrazo, un gracias, por mirar un atardecer, por mirar una sonrisa, por disfrutar un momento, un perfume de una flor, una comida, un encuentro de verdad entre amigos, una buena charla, y sean ese cambio que quieren ver en el mundo. Gracias. Y vamos a terminar como empezamos hoy. Yo te pregunté cómo te sentías y ahora te vuelvo a repetir. ¿Cómo te sentís? Muy bien. La verdad que siento que como aquella charla en Curitiba conectamos desde el alma. Muy agradecido porque conduciste la conversación de forma muy fluida y me la hiciste fácil, de que en ningún momento me sentí como nervioso con cierta estructura, sino que una charla natural de café que bueno, me olvidé que la estábamos grabando, la verdad. Entonces me genera ese sentimiento. Fue muy lindo la ceremonia, para el que no lo sabe. Hicimos una ceremonia previa del hielo y creo que eso le dio un condimento especial también, porque es como ya ir entrando en clima, y un poco lo que decía ahora, de hacerlo, de dar el paso, y el hielo tiene eso, que nunca es confortable, nunca es cómodo dar ese paso. Es como que siempre está el momento de entrar, y después y tener esa experiencia previa, creo que ayudó mucho a sentirme bien, y muy agradecido y muy feliz de haber podido juntarnos y de estar acá, y todos los que colaboraron, Pedro detrás de cámara, todos los que de alguna forma hicieron esto posible, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias por tu entrega. Gracias por tu compromiso. Gracias por tu enseñanza, por mostrar
tu vulnerabilidad, tu camino, tu historia, tu familia. Eso para mí es sagrado, como las cosas que vengo transitando, y estar frente a vos también es un momento sagrado. Así que muchas gracias de corazón. Y para mí fue un placer. Fue explorar un camino de aprendizaje que, que seguro va a llegar a muchas personas y algo va a despertar. ¿Mm? Creo que lo que estamos haciendo acá es traer luz al mundo, que es necesario, de compartirnos, de mostrarnos cómo somos nosotros. Y tu entrega al 100% aportó muchísimo. Así que el agradecido soy yo, fue un placer. Y hasta la próxima ceremonia. Seguro, seguro que lo habrá. Muchas gracias de corazón.